Como diplomático nos ha tocado participar en algunas conferencias internacionales y en la aprobación de tratados internacionales. Todo tratado internacional, y así lo establece la Convención de Viena sobre Tratados, tiene tres pasos, que es la negociación, la firma y la ratificación. Venezuela, con respecto a la OEA, negoció el Tratado de la AEO, participó en la época del gobierno de Rómulo Gallego en el 48, pero fue en el 51 cuando realmente se hizo real el ingreso, porque es cuando el Congreso le da el visto bueno. No basta con que el presidente diga, quiero estar en un organismo, sino que el Parlamento lo apruebe. De hecho, por ejemplo, Carter, el presidente Carter aprobó la Corte Penal Internacional, la firmó, pero el Congreso le dijo que no, y Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional. Y en Inglaterra, ahora que querían salirse, muy parecido a lo de Venezuela con la OEA, de la Unión Europea, el gobierno en funciones no quería salirse, David Cameron, pero el pueblo quería salirse, el Parlamento tenía mayoría para salirse, y lo más democrático fue consultar al pueblo que votara. El pueblo votó y por un margen muy pequeño decidió irse de la Unión Europea. En Venezuela algunos plantean la necesidad de que la Asamblea Nacional tenga que señalar, porque la Asamblea Nacional, cuando se trata de tratados y acuerdos, y sobre todo ratifica los tratados, cuando Venezuela se compromete, la Asamblea tiene que señalar también la importancia. Por eso invito yo hoy a Jorge de Sierra, especialista en Derecho Económico y además con mucha experiencia en la parte internacional, porque cuando un país se compromete económicamente con otros estados, es un tratado que se firma, un convenio, y siempre necesita el visto bueno de la Asamblea Nacional en cualquier país del mundo. Sí, por supuesto. Ya dentro del derecho a la integración, la parte económica es fundamental. De hecho, la parte política y la economía van de la mano. Hoy en día, estar alejado de ese concepto es realmente quedar aislados. Vea que con el tema de Venezuela y el anuncio de su retiro de la OEA, ya en los mercados internacionales se está hablando de un Brexit, es decir, muy parecido a lo que sucedió con Gran Bretaña, pero con una calificación muy diferente. ¿Y cuál es? Pues la forma, si se quiere, poco diplomática con la que se está haciendo, es decir, el Sí, tratamiento. porque hay que señalar que los ingleses, con mucho respeto, se han retirado con un lenguaje de mucha altura, planteando que les conviene económicamente estar fuera. Aquí la cuestión política ha sido mucho más frontal, ¿no? Totalmente. Y vea usted también que dentro de esos calificativos que hoy no solamente la prensa internacional, sino también la academia y el mundo académico y los mercados internacionales como las calificadoras de riesgo, los propios bancos, Claro. la banca internacional, los bancos multilaterales, también le están dando una connotación a Venezuela como la Corea del Norte de Sudamérica. Es decir, eso también dentro del el contexto internacional y sobre todo dentro de esa calificación, pues es una calificación bastante, si se quiere, que causa bastante incertidumbre y poca seguridad jurídica. Se lo decía el doctor Rodríguez en la entrevista de Vladimir Villegas, él es especialista y planteó ese tema de la percepción exterior para la inversión económica y para los préstamos y los créditos. Sí, tiene una significación de hecho muy negativa. El solo anuncio, todos sabemos desde el punto de vista jurídico que esto es un procedimiento que está empezando. De hecho, todavía Venezuela ha retrasado el tema de la denuncia ante la OEA, la notificación formal de su retiro. Es decir, todavía formalmente no se ha hecho. Pero sí tiene una consecuencia ya negativa muy importante desde el punto de vista económico. Y esa consecuencia negativa trasciende a las líneas de crédito, a la banca multilateral, a la negociación que se va a tener con los posibles bancos multilaterales, y ve usted también las consecuencias negativas que tiene para el orden público económico nacional. Es decir, tiene unas repercusiones más en la situación política y económica que está atravesando Venezuela en estos momentos. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y es el criterio de él, ha dicho de que a los grandes inversores en Venezuela o quien quiera hacer negocio, que si esos tratados no pasan por la Asamblea Nacional, Venezuela puede desconocerlo. Eso, por supuesto, que crea un vacío y una negatividad ante la percepción internacional. Además, nos acaban de decir, hay que comprobarlo, que la CAF, donde Venezuela tenía, la CAF es la Corporación Andina de Fomento, que la se ha convertido en un banco, ¿no?, regional. La CAF aparentemente ha cerrado algunos créditos a Venezuela precisamente por ese tipo de procesos democráticos que exigen que el Congreso también le dé el visto bueno. Sí, porque es que todo órgano multilateral, en este caso la CAF,
donde también Venezuela ha sido parte y sobre todo ha contribuido a lo largo de una trayectoria muy importante desde el punto de vista económico para el desarrollo de Venezuela y para el desarrollo de la comunidad andina y también de los países pues latinoamericanos, tiene una significación importante. ¿Y cuál es esa? También el respeto de los derechos humanos. Y el respeto de los derechos humanos no es solamente dentro del orden civil y político, sino también económico. Es decir, la libertad económica, la libertad de empresa, la propiedad privada, cómo queda en un régimen donde en estos momentos también la Fiscalía General de la República ha hablado de ruptura del orden constitucional. Eso tiene una implicación dentro del punto de vista económico. O sea, la declaración de la fiscal, dándole la razón en el sentido a quienes creen que hay un desconocimiento de la Asamblea Nacional y hay una ruptura por vía del Poder Judicial, también afecta económicamente al país. Lo afecta y esa es la consecuencia pues, más grave de todo este tema. Es decir, hay una consecuencia obviamente política y jurídica, pero la consecuencia más negativa y que no solamente ocasiona ruido, sino que también trae, pues si se quiere, un efecto dominó sobre todas las demás instituciones es el orden económico. El orden económico, ¿por qué? Porque obviamente Venezuela en estos momentos, siendo un país monoproductor de petróleo, conociendo el escenario del mercado petrolero internacional y más aún la situación interna desde el punto de vista de captación de inversión, vemos pues que es preocupante. No obstante así, el gobierno venezolano en estos momentos ha estado diciendo de que tiene el respaldo de China, pero hay que ver qué es lo que se discute también tras bastidores. Y tras bastidores, obviamente lo que también se ve es que el gobierno de China y la propia Rusia también se encuentran preocupados por la situación económica por la que atraviesa Venezuela. Sí, porque hay otros países que tienen gobiernos de un signo y parlamentos de otro. Macri tiene minoría en el Congreso, o el presidente Kuczynski de Perú tiene minoría. Él es apenas, tiene una fracción muy pequeña frente al fujimorismo, pero llegan a acuerdos para que esos tratados y le dan la impresión al mundo de la economía de seguridad jurídica a sus inversiones. Sí, es que, embajador, ya la carta o la cláusula económica que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de tratados internacionales habla de la solución pacífica de controversias, es decir, todos los tratados de Venezuela y los que ratifique Venezuela, negocie Venezuela, deben estar encauzados por allí. No, y sobre todo que el carácter supranacional de los tratados de derechos humanos y la Carta de la OEA como tal, tiene que ver con derechos humanos. Eso cuando lo firmó Venezuela y lo ratificó es parte del derecho nacional. Habría que modificar la Constitución para salirnos a la estructura jurídica global en materia de derechos humanos, que además es progresivo la afirmación de los derechos humanos. Sí, totalmente. Los derechos humanos son progresivos, mas no regresivos. Y aquí, lamentablemente, se está sentando una doctrina a nivel nacional e internacional desde el punto de vista del derecho de la integración muy negativa. Es decir, está próximos a celebrar los 69 años de la OEA, donde la OEA cumple años. Este 30 de abril de este año, es decir, ya desde 1948 a ahora, pues hay 69 años de vigencia de un organismo, pues uno de los más antiguos, no solamente de la región, sino del mundo. Es decir, hay que ver la connotación no solamente política, civil, económica y social que eso conlleva, siendo además aún la OEA un escenario fundamental de bastión de defensa de los derechos humanos. Por eso es que también ha sido tan importante que la Defensoría del Pueblo, la figura del Ombudsman, también participe y tenga una actitud más proactiva y si se quiere, más determinante a la hora de visualizar esto, porque aquí obviamente está en riesgo muchas cosas y esas cosas que están en riesgo fundamentalmente son las del orden económico. Precisamente cuando hablábamos de la crisis en Paraguay, el Paraguay nos ha dado un ejemplo. Primero fue sancionado y expulsado del Mercosur, cuestionado en la OEA precisamente por el gobierno venezolano. Sin embargo, hizo elecciones, legalizó todo y legitimó. Y ahora el presidente que quiso reelegirse, unido con el presidente Lugo, porque tenían intereses comunes, tanto el defensor del pueblo de Paraguay y la fiscalía, a pesar de que estaban en la línea de amistad con el gobierno, fueron opuestos a la reelección y eso permitió, más allá de las confrontaciones en la calle, que el gobierno echara atrás y permitiera lo que está permitiendo, que no hay reelección y van a las elecciones normales. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre este tema de las consecuencias económicas de la salida de la OEA.
Continuamos con el economista y especialista en Derecho Económico, Jorge Sierra, porque la parte esta se ha tocado muy poco, las consecuencias económicas, aunque no es un sistema de un tribunal tipo la Corte Penal Internacional donde sí hay sanciones, por supuesto que hay un prestigio, sobre todo por el riesgo país y además por antecedentes de países que no se habían ido de la OEA en situaciones muy difíciles. ¿Usted recuerda alguna? Sí, bueno, de hecho, Venezuela está marcando un hito histórico en este momento, pero también es importante señalar algo, que Venezuela ha tenido una participación muy importante y decisiva desde el punto de vista político y de defensa dentro de la OEA. Es importante recordar como hecho histórico lo que sucedió entre el 16 y 20 de agosto de 1960, cuando hubo una reunión de cancilleres también en la OEA por el tema Venezuela, por el atentado al presidente Rómulo Betancourt por parte del gobierno dominicano en su momento, el caso del general Trujillo. La OEA sancionó a República Dominicana ya desde el punto de vista económico. ¿Y cuáles fueron esas sanciones? Pues incluyendo Cuba también. Para ese momento Cuba era todavía parte de la OEA en 1960. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues que se rompen relaciones diplomáticas todos los países miembros de la OEA con República Dominicana y aparte de eso, pues también se le hace un bloqueo económico a República Dominicana con su venta como exportador de azúcar a otros países. Entonces, pero es interesante señalar que nunca antes, ni siquiera el dictador ese Trujillo y todos los dictadores de América Latina, Stroessner, se quisieron salir de la OEA, porque siempre todos han planificado. Que yo creo que el presidente Chávez tampoco se hubiera salido de la OEA, porque él era partidario de dar las peleas dentro de los organismos y tal vez tratar de convencer. Yo recuerdo la experiencia con Gaddafi, era minoría en la Unión Africana, 53 estados, y le decían, sálgase, usted es un líder único en África, y él nunca se salió de la Unión Africana, al contrario, quiso estar presente para dar las peleas dentro de la Unión Africana, porque no conviene salirse de una estructura importante regional de integración. Y es el ejemplo que usted pone con República Dominicana, ¿no? Sí, y traigo a cotación ese ejemplo, ¿por qué? Porque ve usted que ni los dictadores más feroces deciden retirarse de un mecanismo de integración porque entienden las consecuencias económicas que eso conlleva. Es decir, perder líneas de crédito. Por ejemplo, en este momento... Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué va a hacer? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, allí se puede perder una línea de crédito por 2.000 millones de dólares. Es decir, hay que ver lo que es esa cifra de 2.000 millones de dólares que tiene Venezuela a través del Banco Interamericano de Desarrollo con esta decisión, pues, que desde el punto de vista académico y como profesor universitario, pues, preocupa a las universidades nacionales y también al mundo que está tratando de entender la decisión de Venezuela. La Corporación Andina de Fomento, que es el banco regional ahorita. La Corporación Andina de Fomento, bueno, ve usted también la cantidad de créditos que ya de hecho están siendo considerados por parte de la CAF respecto a la situación que tiene Venezuela internamente. ¿Por qué? Por el tema de derechos humanos. Y esta salida, obviamente... No, y la ratificación de la Asamblea Nacional. Y con la ratificación de la Asamblea Nacional, porque ellos entienden muy bien, un organismo multilateral entiende o están apegados estrictamente al orden jurídico. ¿Por qué? Porque saben que obviamente no respetar el derecho interno y el derecho supranacional en estos casos va a llevar a unas consecuencias económicas catastróficas cuando sea exigible esa obligación. Esa obligación, en el caso de Venezuela, de llevar a término la eventual salida de la Organización de Estados Americanos sería una consecuencia muy negativa, no solamente de acá a 2 años, sino en el transcurso del procedimiento. Seguir insistiendo comunicacionalmente en esto por parte del Estado o por parte del gobierno venezolano es también originarle una consecuencia económica, un grave daño económico a la República. De todas maneras, la canciller ha dicho y el gobierno que van a ir a la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que es la OEA, pero sin Estados Unidos ni Canadá. De todas maneras, hay votos firmes ya, que me imagino que repetirán en la CELAC. Y la CELAC no tiene la estructura que tiene la OEA, ni la historia de la OEA, ni la institucionalidad, ¿no? Para nada. Bueno, y es que estamos hablando acá que hay solamente una razón política. No está Estados Unidos ni Canadá y solamente se encuentra Cuba. Es decir, pero hay 17 votos entendiendo de los votos fijos que se han dado están dentro de la CELAC. Es decir, que el panorama político y dentro del contexto no solamente regional puede afectar la OEA, sino que también puede ser
la propia CELAC, o pudiera ser también ya el caso del Mercosur también, donde Venezuela tiene una relación bilateral mucho más estrecha desde el punto de vista económico con Argentina y con Brasil, y ve usted fundamentalmente la posición que ha tenido el gobierno de Argentina con la situación venezolana. Precisamente el presidente Trump, cuando ganó las elecciones, decía que iba a retirar a Estados Unidos de todos los sistemas multilaterales, empezando con el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, golpeando la Unión Europea porque él cree más en lo bilateral y no en lo multilateral, golpeando Naciones Unidas, la OTAN. Sin embargo, está dando pasos atrás y en el caso del Tratado de Libre Comercio no va a retirarse, sino que van a reformularlo. Veamos la nota sobre este cambio en la política de Estados Unidos, que prefiere mantenerse en las estructuras de integración. Estados Unidos, México y Canadá acordaron renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Donald Trump conversó con sus homólogos y aceptó no terminar el Telecán en este momento. Los gobernantes acordaron proceder rápidamente para permitir la renegociación. La presidencia mexicana confirmó que Enrique Peña Nieto conversó con Trump, así como el acuerdo logrado para renegociar el tratado. En el comunicado, México aseguró que trabajarán junto con Canadá para llevar a cabo una exitosa renegociación en beneficio de los tres países. La Casa Blanca hizo el anuncio después que medios estadounidenses dijeran que Trump estaba considerando notificar formalmente la retirada de Estados Unidos de este tratado. El lunes, el gobierno estadounidense anunció la imposición de tarifas a la madera canadiense y amenazó con la misma medida para automóviles armados en México. Desde la campaña electoral, Trump calificó el Telecán como un pésimo acuerdo para la economía estadounidense porque motivó una enorme transferencia de puestos de trabajo a México y Canadá desde su entrada en vigor en 1994. Es bueno decir que en América Latina hay, no solamente la OEA, hay muchas estructuras regionales en las cuales hay que estar y participar, porque está el Tratado de Libre Comercio, al cual hace mención el presidente Donald Trump, pero está el Mercosur, está la Comunidad Andina de Naciones, está el CARICOM, está el Mercado Común Centroamericano. En el TLC, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, ve usted que el presidente Trump en su campaña electoral fue muy duro con los mecanismos de integración, con los tratados de libre comercio, con el libre comercio, pero se está viendo que se lo está pensando bien, ¿eh? Y las reuniones con el presidente Trudeau de Canadá, y igualmente las reuniones posteriores que se han dado con México y que México ha tenido con Canadá a través del presidente Peña Nieto, han hecho reconsiderar la posición del presidente Trump. Ahora el presidente Trump no señala en retirarse o autoexcluirse de este Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México, sino que lo que dice es que hay que negociarlo y ver unas condiciones favorables para los tres países. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente se está llamando a la inversión, no solamente nacional, sino a la inversión extranjera, y el presidente Trump, al querer que haya inversión en Estados Unidos, pues no se le puede cerrar tampoco las posibilidades a la inversión canadiense ni tampoco a la inversión mexicana, que es muy importante. Por eso es que también el lobby político que se está haciendo en estos momentos en Washington apunta a eso, y el lobby político no solamente se está haciendo desde el punto de vista político, sino que se hace desde el punto de vista económico a nivel de los mercados regionales, que también tienen una mejor posibilidad de negociación a través de estas posiciones proteccionistas que ha adoptado en estos momentos Estados Unidos. Entonces, definitivamente hay causas económicas negativas para el país al retirarnos en la OEA, más allá del discurso político o la confrontación tradicional con Estados Unidos y con algunos gobiernos de América Latina. Sí, bueno, como dirían por allí en una palabra que puede resultar preocupante, el grado 33, las consecuencias políticas y económicas que trae el retiro de Venezuela de la OEA. Es importante repensarlo, y yo creo que desde el punto de vista diplomático hay que reflexionar sobre ese punto, y por eso las universidades y sobre todo las cátedras en las universidades estamos abiertas a asesorar y sobre todo a dirigir. ¿Se le puede dar alguna recomendación al gobierno en esta materia? Sí, que repiense la posición de la salida de la OEA desde el punto de vista jurídico y fundamentalmente económico. Se le hace un grave daño al país en estos momentos. Hay que pensar como un estadista y sobre todo, fundamentalmente, pensar en nuestras generaciones futuras, que son las más perjudicadas con este tema. Por ahí se tiene la tesis de tratar de llegar a diálogo
que pudiera ser la CELAC también, porque no importa, los diálogos son buenos en cualquier otro organismo. Pero por supuesto que muchos estados de la OEA no se van a retirar ni van a seguir a Venezuela. ¿Usted cree que gobiernos como el de Ecuador o El Salvador o Nicaragua se van a retirar de la OEA? No, no lo van a hacer. Eso no está pensado en ninguno de estos países. Aunque sean de izquierda o socialistas, me imagino que nadie plantea esa tesis, ¿no? Nadie plantea esa tesis. Por eso es que es tan importante que el gobierno venezolano en estos momentos repiense la posición de retirarse de la OEA. Es importante... Bueno, quedan 2 años y en 2 años pueden pasar muchísimas cosas, incluyendo inclusive que en un proceso electoral pues haya otro presidente u otro gobierno, o que dentro de la misma estructura, dentro del gobierno se piense con otra línea distinta en esa integración que es necesaria. Yo creo que en eso fíjate que el presidente Chávez se salió de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, pero estaba seguro de ir al Mercosur, porque uno no puede quedarse al aire en los escenarios. Exactamente, pero ve usted, importante rescatar, y tomo su palabra, embajador, qué importante, y ve usted las consecuencias negativas hoy, ya unos años del retiro de Venezuela de la CAN. Qué diferente sería la posición de Venezuela hoy, estando en la CAN y por supuesto habiendo negociado su entrada al Mercosur a través de la CAN. Otro escenario como sería... lo ha hecho Bolivia, que está negociando entrar al Mercosur, pero sin irse de la CAN. Además, había un comercio de 7.000 millones de dólares entre Caracas y Bogotá que se ha venido al suelo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es importante que estas decisiones sean pensadas no con, emotividad. con la emotividad con la que se están tomando, sino que hay que hacer un replanteamiento de este asunto. Y que en la parte política, ya más allá de lo económico, por supuesto que es necesario solventar el problema, la confrontación también, porque económicamente estas imágenes que transmite al mundo cada día la prensa, en lo económico, ¿quién va a venir a invertir o quién va a dar créditos? ¿Qué productos van a salir? Bueno, es que yo por eso insisto y por eso también hago un llamado fundamentalmente a las instituciones del gobierno que tienen que ver con este tema. Cancillería, Defensoría del Pueblo, qué tan importante es visualizar este tema y sobre todo también a los distintos entes económicos nacionales. Vea usted que el proseguir con un discurso durante 2 años de retiro de la OEA o de cualquier otro mecanismo internacional es telúrico para los mercados, es decir, aleja cada vez más a la inversión, indistintamente de que el procedimiento legal sea 2 años y su consecuencia sea durante 2 años, sí. Pero en el interín de eso trae unas consecuencias muy negativas, es decir, poca inversión o escasa inversión o retiro de capitales de acá. Vea, simplemente traigo a cotación un ejemplo. Actuales empresas petroleras muy importantes en Venezuela están retirando a sus empleados o parte de sus empleados por la situación política y económica. Y ese es un tema que no hemos tocado que esta tarde, Venezuela. pero que también no hemos tocado el tema, pero el optimismo que había en los precios del petróleo, que hubiera sido muy bueno para Venezuela, desgraciadamente los mercados no están dando esa línea. Y los Estados Unidos, con el aumento de la producción del petróleo y sobre todo de la fragmentación de los famosos alulitas, están copando la demanda en Estados Unidos y están dejando atrás los mercados petroleros. Por eso es que la diplomacia hoy en día pasa también por el manejo de la economía y de la tecnología. Si no hay un manejo adecuado, un verbo conciliador, un verbo negociador, como el que se necesita a la hora de entablar un contrato jurídico o un tratado internacional o cualquier negocio jurídico, pues obviamente tenemos, en pocas palabras, como lo diría el Sun Tzu, la guerra perdida. Por eso es que hoy en día ver el tablero de ajedrez mundial es verlo también con prudencia, con negociación y sobre todo también entendiendo que la economía juega un rol muy importante dentro de la política y dentro de los mercados de integración y la globalización económica. Bueno, quisimos hoy tocar en Brújula Internacional los aspectos económicos de la salida de Venezuela a la OEA, porque es un tema que se ha dejado muy de lado y se ha visto nada más lo político y lo diplomático, donde hay también cuestionamientos y señalamientos, quienes defienden la tesis venezolana, y hay una parte de la población venezolana que está en la línea del gobierno, pero también en América Latina son pocos los gobiernos que defienden a Venezuela y los pueblos a nivel de manifestación que creen estos organismos con muchas fallas y muchas deficiencias, pero que cumplen un papel fundamental. Más adelante veremos otra arista, que es cómo influye la salida de la OEA en materia turística con un experto en turismo a nivel de América Latina y de Venezuela. Ya veremos.